Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les doy la más cordial bienvenida a la tercera versión de este año de Conecta Educar, en el cual exploramos a fondo el futuro del trabajo en Chile y en América Latina. Hoy día vamos a contar con el placer y el honor de tener a tres distinguidos expertos, bueno, cada uno con una perspectiva única sobre este interesante tema. Nos acompaña acá en el estudio Nicolás Rato, jefe del Departamento de Prospección Laboral de la Subsecretaría del Trabajo. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, también aquí en el estudio nos acompaña Andrés Pérez, vicepresidente de SolaWest Fortinet. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte acá con nosotros. Y de manera remota, de forma telemática, Carmen López desde Madrid, quien se desempeña como Digital Product Manager de la Fundación Telefónica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias a los tres. Bueno, vamos a comenzar con esta ronda de preguntas para abrir la conversación, el diálogo. La idea es que podamos también, por supuesto, más allá de yo hacerle las preguntas, ustedes también puedan quizás interactuar con este tema. Porque Carmen, desde la distancia, bueno, y en este contexto además del futuro del trabajo, estamos viendo una creciente demanda de las habilidades del futuro, que es uno, la alfabetización digital, quiero decir, y también el pensamiento crítico. ¿Cómo está evolucionando el panorama laboral en relación con la demanda de este tipo de habilidades hoy, en la actualidad? Bueno, nos encontramos en una situación en la que tanto en Chile como en el resto de países hemos tenido una explosión digital en los últimos años, y en Chile en particular, pues los dos últimos años ha habido una gran transformación digital de las empresas debido a la pandemia de COVID-19, lo que ha impulsado que las empresas necesiten muchos perfiles digitales de golpe. Entonces, estos perfiles digitales necesitan estas habilidades digitales que llamamos habilidades del siglo XXI para desempeñar esa función e impulsar a las empresas y la economía del país. ¿Y cuáles son esas habilidades que uno ya describe como las habilidades del futuro? Que yo creo que son las habilidades del presente. Efectivamente, son habilidades del presente y del futuro. Las necesitamos ya para lo que nos queda por delante. Bueno, desde Fundación Telefónica Movistar hemos creado una herramienta que se llama Mapa del Empleo para justo identificar cuáles son estas habilidades que necesitamos todas las personas. Y estas habilidades, pues podemos encontrar en ese Mapa del Empleo, que se van actualizando continuamente porque van cambiando continuamente. Son habilidades como habilidades más técnicas para perfiles más digitales, como son más cloud computing, Java, SAP, pero habilidades también un poco menos técnicas que necesitamos cualquier profesional, como son habilidades de creatividad, de trabajo en equipo, de resiliencia, esas habilidades que cualquier profesional en ese momento en la era digital necesita tener para poder avanzar en su futuro profesional. Vamos a dejarte un segundo, Carmen, quedas conectadas con nosotros, porque también quiero darle la palabra a Nicolás, porque desde la perspectiva del Estado, bueno, ¿cuáles se consideran que son las principales también tendencias y desafíos para el futuro del trabajo acá en Chile y también para América Latina? Pero concentrémonos en Chile. Sí. Yo quería ampliar un poco la perspectiva porque, claro, efectivamente la tendencia a la transformación digital es importante y se están requiriendo nuevos perfiles. O sea, la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información habla que al año se requieren cerca de 6.000 personas o profesionales en el área de las tecnologías de la información. Una encuesta que aplicamos hace poco en el Ministerio a partir del Observatorio Laboral nos señala que hay una serie deficiencia de perfiles técnicos de tecnología de la información. Cerca del 70% de las empresas están teniendo problemas para encontrar estos perfiles en el mercado laboral. O sea, es decir, tenemos que hay una demanda concreta, dificultad de encontrarlo, va creciendo el tema. Por ahí hay una vía. Pero también nosotros no queremos enfocarlo solamente en lo digital, ¿cierto? Porque también hay otro espacio donde se está transformando el trabajo y tenemos que actuar también, por decirlo bien en corto. También, por ejemplo, el tema de la descarbonización de la matriz productiva. O es decir, que hoy en día hayan compromisos de Estado de cerrar, por ejemplo, plantas que producen energía utilizando carbón, y que hay un compromiso de llegar a un nivel similar de producción de energía y superior a través de energías limpias, con energía solar, eólica, ¿cierto? Eso nos da una oportunidad también para crecer en el hidrógeno verde. Ahí también se va a requerir mucha fuerza de trabajo y profesionales especializados y también perfiles de un menor nivel de cualificación. También la pregunta ahí es cómo reconvertir y claro, que estas personas que se ven quizás perjudicadas por un cierre de termoeléctrica
un trabajador que ya se ve menos demandado en esa área pueda transitar a esta otra área. Nosotros hablamos en ese sentido, discúlpame, de 3 grandes tendencias de cambio. Siempre lo ponemos como introducción, que en el fondo es la tendencia al cambio tecnológico, la tendencia al cambio socioecológico que te comentaba, y la tendencia también sociodemográfica, o sea, el fenómeno de las migraciones, el envejecimiento de la población, que también es un desafío, ese sí a futuro quizás más a mediano plazo, que el envejecimiento de la población, por ejemplo. Y ahí tenemos que formar personas que estén también en el área del cuidado, por ejemplo, dispuestas a trabajar en un sistema que esté cuidando a las personas mayores. Ahora, el tema es de la reconversión, finalmente. La pandemia probablemente nos enseñó a todos que es muy necesario ser resiliente y también ser capaces de adaptarnos también a las nuevas formas y la nueva demanda laboral, en este caso, que es lo que nos convoca. Y otra cosa también que sin duda, se abre como uno de los desafíos, tiene que ver con la seguridad de los datos. De ahí, Andrés, me gustaría también saber, ¿qué tanto es este desafío y qué tan cierto es el tema de la seguridad una vez que ya comienza también la transición a trabajos donde se demandan más herramientas digitales? Sí, mira, yo creo que es como dice Nicolás, los desafíos son muy grandes y están en varias líneas de trabajo. La pandemia fue nuestro principal driver o eje de desarrollo tecnológico que nos está trayendo una serie de desafíos muy grandes. Como todo lo que pasa en nuestra historia, partimos con el cambio rápido, porque teníamos que hacer que todo esto siguiera funcionando, que fue llegar y empezar a conectar. Después nos dimos cuenta que los trabajos empezaban a cambiar y a mutar. Ahora no solamente mutan por la necesidad de la conexión, sino que empiezan a mutar también por la necesidad de estar seguros, por la necesidad de que las cosas sigan operando, porque ya no tenemos que hablar de la ciberseguridad como un problema que sea absolutamente ajeno a nosotros, sino que es algo que es parte de nuestra vida. Es algo como a nosotros nos enseñaron muchas veces cuando éramos pequeños que teníamos que tener cuidado con nuestro carnet de identidad, teníamos que tener cuidado a no hablar con extraños, al cruzar la calle. Hoy día la ciberseguridad es parte completa de nuestra vida. Lo que hablaba de reconversión de trabajo, reconversión de puestos laborales que se perdieron producto de la pandemia, el poder centrarlos en procesos de automatización, el poder explicarles lo importantes que son esas personas dentro de un entorno productivo y darle el concepto de ciberseguridad pasa a ser clave para que eso sea sustentable en el tiempo. Es comenzar a hablar en otro idioma derechamente y no pensar que solo la ciberseguridad depende, por ejemplo, de cómo me responde el banco en caso que a mí me roben los datos, sino que ya básicamente comienza a ser un lenguaje común. Claro, fíjate, con Nicolás conversábamos esto hace unos minutos y tiene mucho que ver con que las personas tomen conciencia de algo que nosotros llamamos la identidad digital. Y la identidad digital es importante explicársela a cualquier persona, desde la más pequeña. Yo lo hablo con mi hija de 15 años y le digo que ella es parte de un contexto digital, como también se lo digo a mi mamá, es parte de un contexto digital y están dentro de un proceso donde ellos son parte esencial de ese sistema, de ese nuevo proceso, esa nueva forma de verlo. ¿Cuál ha sido el problema principal de la ciberseguridad? Y esto es una autocrítica muy grande de nosotros mismos, es que los que hemos hablado de ciberseguridad siempre lo hablamos como algo muy difícil, como si fuera física nuclear, como que algo nos ponemos a hablar de... Es que exacto, porque lo hablamos tan complejo, lo hacemos tan difícil, que pareciera solo de experto y grande gurú, pero no es así. Tenemos que tratar de acercarlo cada vez más a las personas para que todos sean incluidos dentro de este proceso, o si no vamos a estar excluyendo a la gente que tiene menos acceso o menos conocimiento. Bueno, la famosa brecha digital, que es una realidad súper latente y que queda de manifiesto cada vez que abordamos estos temas. Carmen, volviendo contigo ahí en Madrid, ustedes han desarrollado hoy en la Fundación Telefónica una herramienta llamada Habilidades para el Empleo, entiendo. En relación a esta, ¿cuáles son las habilidades del futuro más demandadas actualmente en Chile, concentrándonos nuevamente también en nuestro país? Sí, en Chile ahora mismo las habilidades que más se están demandando son unas habilidades que igual conocemos más todos, como son Photoshop o Office, que lo podemos utilizar en muchos de nuestros trabajos, pero también otras más específicas para perfiles digitales, como son SAP o Cloud Computing o Java o AMP, que es para crear webs que se puedan ver bien en el móvil. O sea, hay muchas habilidades que, como digo, muchas de ellas ya las conocemos, llevamos mucho tiempo trabajando con ellas, pero otras van apareciendo continuamente, son súper nuevas. Por ejemplo, Cloud Computing son de las que
es una de las habilidades que más ha crecido en los últimos años. Son unas habilidades que debemos conocer, al menos entender qué son, y por eso hemos creado esta herramienta, para poder conocer cuáles son estas habilidades y entender qué son estas habilidades que están necesitando las empresas. Y un tema que te quería también comentar, Carmen, es que, bueno, la tecnología le impone además un recambio muy rápido también a todas estas habilidades. El ir adquiriendo una habilidad no significa que eso se vaya a desarrollar en el tiempo constantemente. Seguramente, además, ustedes también tienen se han planteado como la capacitación de las nuevas herramientas constantemente. Sí, exactamente. Nos encontramos en una generación en la que, a diferencia de generaciones anteriores, efectivamente necesitamos una continua recualificación. Sí. Estábamos hablando de reskilling, necesitamos seguir formándonos continuamente y efectivamente, de hecho, por eso tenemos esta herramienta que se actualiza mensualmente y va mostrando otras habilidades que se están demandando en el momento. O sea, es que van apareciendo habilidades nuevas de forma diaria prácticamente. Entonces es muy necesario conocer estas habilidades que se están demandando para ir preparándonos, ir refrescando y creando nuevos contenidos, nuevos conocimientos que nos puedan servir tanto para el puesto que tenemos ahora mismo, para lo que pueda necesitar nuestra empresa o otras empresas de nuestro país. Solo pensemos lo que ha significado en términos de debate y de desafío también la irrupción de la inteligencia artificial, que eso ya ha revolucionado todo y que probablemente le va a significar para todos nosotros el también tener que adaptarnos nuevamente para, uno, mantener nuestro trabajo y para mantenernos siempre vigentes. Volviendo acá a la mesa en este programa, Nicolás, bueno, ¿qué iniciativas se están considerando o implementando por parte del Estado justamente para responder a esto y promover también la innovación, ¿no? Y la adaptabilidad laboral? Sí. Mira, yo creo que son varias cosas. Primero, quiero destacar un proyecto bien interesante que es público-privado, que se llama, que lo que busca en el fondo, junto a Fundación Chile, ¿cierto?, es poder convertir a personas o reconvertir, tomarlas de profesiones que quizás no estaban tan desarrolladas tecnológicamente para convertirlas y capacitarlas, por ejemplo, en desarrolladores full stack, programación, ¿cierto? Y ahí lo que hicimos es un compromiso de acá al 2026 de formar a cerca de 50.000 personas con recursos de CENSE, recursos de la OTIC y también recursos de otras instituciones que están en esta. Y ahí, Nicolás, te puedo hacer una pregunta. Y son personas que probablemente no han tenido ninguna relación con las áreas a las que le están enseñando, ¿no? Exacto. O sea, lo que permite una llega reconversión mucho periodista, total. Por ejemplo, sociólogo, antropólogo. Eso, o sea, por un lado es bueno, porque uno ofrece alternativas de reconversión a un público que quizás ya se ve desilusionado, que no encontró alternativa laboral. Pero también, y nosotros tratamos de verlo de esta forma, también es un tirón de oreja a nuestros sistemas de formación, ¿cierto? O sea, en el fondo a la educación secundaria, terciaria y también universidades, y también la educación continua, la educación paralela al trabajo, por ejemplo la que hace CENSE, de que estamos también formando muchas personas y destinando recursos a profesiones, oficios, ocupaciones que tienen una baja empleabilidad, y eso también es un problema. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de tener esta alternativa de reconversión, súper válido y necesario ofrecerlo como el Estado. Pero también tenemos que ser hábiles y definir bien en qué vamos a focalizar y usar los recursos, porque, por ejemplo, en el ámbito de la capacitación, hay harto recursos involucrados. Estamos hablando cerca de 50.000 millones al año en capacitación, recursos públicos, y 4 veces ese monto que las empresas utilizan en capacitar a través de mecanismos como franquicia tributaria. Entonces, recursos involucrados para capacitar y para reconvertir hay. La pregunta es cómo se ocupan bien y ágilmente, o sea, en el fondo para que el problema o la persona que tiene un problema hoy reciba el beneficio hoy, ¿cierto? Y bueno, entonces hay un compromiso por parte del Estado para ayudar a la reconversión y tratar de ir un poco más rápido, porque en definitiva eso es lo que nos está pasando. Estamos quedándonos con profesionales que no se quedan con las herramientas o no obtienen las herramientas necesarias para insertarse laboralmente y al corto tiempo probablemente tengan que reconvertirse. Exacto. O sea, hay un compromiso total del Estado con este tema. Sí, o sea, por un lado ese programa que te digo público-privado de desarrollar en habilidades digitales y también, por ejemplo, y esto quiero destacarlo como una medida que me parece bien contingente, que son los recientes inaugurados consejos regionales de capacitación, que lo que hacen es trasladar la competencia de presidir estos consejos a los gobernadores regionales en cada región, con recursos, y la idea es que los gobernadores regionales definan en conjunto con actores laborales, empresas y diferentes actores de gobierno en qué temáticas capacitar y en qué temática es pertinente capacitar en su región. Porque muchas veces las decisiones se toman desde Santiago o de forma aislada una persona
una autoridad. La idea es que esta información se haga con evidencia empírica, con encuestas, con distintos sistemas de prospección y análisis del mercado laboral que hemos desarrollado como Estado y que Fundación Telefónica también tiene y dispone y que se pueden considerar con la perspectiva territorial, es decir, que las regiones y los territorios definan en qué capacitar, y también la perspectiva de trabajadores, empleadores y Estado, o sea, la perspectiva tripartita. Y del sector productivo fundamental también, decirle al agente educativo, al Estado también, qué trabajadores necesita, qué tipo de perfil de trabajador necesita para justamente, bueno, capacitarlos y educarlos también para responder a esa necesidad. Ahora, Andrés, una de las consecuencias que nos dejó la pandemia, bueno, fue justamente también la oportunidad de que muchos trabajadores trabajen también desde a distancia. Y se aceleró de una otra manera también la digitalización. Ahora da la sensación de que volvimos un poquito como atrás, pero ¿cómo se puede o deben las empresas también adaptar, bueno, a este escenario, a esta realidad donde la ciberseguridad sigue siendo un tema fundamental? Sí, mira, qué interesante lo que dijiste. Efectivamente, existe una ola de lo que fue digitalizar, llevar todo a trabajo remoto. Yo hoy mismo estaba en la mañana conversando con unos amigos que están dentro de este mercado y me hablaban muchísimo respecto a la ola que viene de vuelta, de volver todo a un esquema full presencial en muchos casos, lo que no estoy tan seguro que sea lo que necesitamos. Yo creo que el tener modelos híbridos nos da la posibilidad de hacer cosas que son tan importantes como descentralizar, de lograr hacer que una persona que esté en Puerto Montt no tenga que venir a Santiago para realizar una función que sea específica respecto a algún tipo de trabajo. O sea, y esta entrevista que estamos teniendo además con Carmen, que está en España, por ejemplo, también le da una sensación de naturalidad, si así nos tenemos que acostumbrar de una u otra manera a vivir. Exactamente. En el caso mío, como en Fortinet, mi oficina es mi teléfono celular. Y yo tengo que estar conectado siempre con mi teléfono celular, y para la empresa es igual que yo esté desde mi computador, desde mi casa, desde la oficina o desde mi teléfono celular, las políticas de seguridad son iguales. Entonces yo tengo que cumplir lo que la empresa me está pidiendo y también como persona tener los cuidados necesarios para que toda la información a la que yo estoy teniendo acceso sea protegida por mí, porque nosotros tenemos que tener claro que la tecnología es una parte de la ciberseguridad. Nosotros tenemos que lograr una de las cosas que pasó muy divertida en la pandemia, que hoy día ya me río mucho, pero que nos pasaba siempre, era que hacíamos teletrabajo y muchas empresas le pasaban un notebook aparte de sus empleados, a los colaboradores, para que se conectaran, porque no todos tenían en sus casas. Imagínate, no solamente internet, imagínate que tienes 2 hijos y tenías que tener 3 computadores en su casa, uno para que los niños hicieran las clases, los niños hagan las clases, otro para que la mamá trabaje, el papá trabaje. Entonces generaba una función bien difícil, pero había una sola red de Wi-Fi, una sola. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Existía un proceso en la casa porque los niños terminaban de estudiar y se ponían a jugar. Entonces tenían que entrar a juegos en línea, que son tal vez uno de los principales puntos para poder tomar malware dentro de un lugar, los principales. Es decir, una de las cosas que hacen los ciberdelincuentes de forma más común es poder dar un dulce, de la misma forma que le hacían antes a alguien que quería hacer algún tipo de daño. Y llegar, te doy un dulce. Como en la plaza pública. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? A los niños les doy juegos en línea que pueden acceder libremente, que pueden entrar. Y tal vez no estoy tomando el computador de trabajo, pero al estar dentro de la misma red y tomo un computador que están ocupando para estudiar, puedo llegar a tener acceso a los otros que habían. Entonces, parte de lo que tenemos que tener es esa cultura de ciberseguridad. Yo por eso soy muy tajante en decir que la tecnología, que como Fortinet Impulso es muy importante, pero no es lo único. Por eso es tan importante lo que dice Nicolás, lo que habla Carmen respecto al poder educar, al poder entregar información apropiada, a que la persona pueda tomar un conocimiento de que no solamente tecnológicamente se soluciona lo que tiene que ver con ciberseguridad. Bueno, preguntémosle a Carmen también, pues, ¿qué estrategias se proponen también para fortalecer la alfabetización digital y el uso seguro de los datos en las generaciones actuales y futuras? ¿Cómo se puede fomentar también el desarrollo de esas habilidades en sectores que tradicionalmente no están orientados al ámbito digital? Bueno, y el tema de los niños, que ya nos daría para otro capítulo de Conecta a Educar, Carmen.
A mí me ha gustado mucho, como lo ha comentado antes Andrés, de que hay que educar a nuestros hijos y a nuestros padres, ¿no? Como hablaba de ciberseguridad, pues nos pasa lo mismo con las habilidades digitales. Por supuesto, hay que pensar en las generaciones más jóvenes y prepararlas en estas habilidades que se están demandando ahora mismo, por supuesto, y que entiendan la necesidad de esas habilidades, que parece que quizá las personas que se quieran dedicar al mundo de la hostelería o de la sanidad se pueden pensar que no necesita esas habilidades, pero hay que entender que todos lo necesitan. Pero me parece un problema incluso más importante, que es que las personas que ahora mismo están en el mercado laboral de cualquier edad entiendan estas habilidades, y no solo las entiendan, sino que le pierdan el miedo, que es el principal problema que estamos teniendo, que las personas creen que, o sea, tienen mucha aversión a estas tecnologías, a estas herramientas, y por ese miedo no se atreven a prepararse en ellas, no dan el paso y se van quedando atrás, porque ahora mismo cualquiera que no tenga estas habilidades se queda atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues promover a estas personas, darles opciones de formación, como la que hablaba Nicolás. Fundación Telefónica Movistar también estamos ofreciendo formación gratuita en estas habilidades, pues darle muchas opciones para que puedan, sin ningún coste y en cualquier momento de su día, desde cualquier sitio, puedan probar, puedan acercarse a estas tecnologías, estas habilidades, y darse cuenta de que realmente pueden ser para todos. Es un gran tema, porque mucha gente piensa que, por ejemplo, para programar, necesitan saber de matemática muy específica y muy particular. Y al reconvertirse laboralmente, he conocido de historias de personas que dicen, bueno, solamente se necesita un poco de sentido común incluso para ser un programador y responder a la oferta que hay de trabajo en estos ámbitos y en estas materias, donde además, bueno, la remuneración es muy buena. Sí. Así que, bueno, es perderle el miedo también. Y volviendo al mismo punto, Nicolás, bueno, en este contexto, ¿no?, de digitalización, ¿cómo se le garantiza lo que dice también Carmen? Que nadie se nos quede abajo, que nadie se quede fuera, que el adulto mayor probablemente, el joven que estudió una carrera tradicional o un niño que probablemente va a tener muchas más herramientas, se suba a este carro. Sí, yo creo que lo que dice Carmen es súper importante, que es producir información y tener evidencia en el fondo, decir, mira, estas son las habilidades más requeridas, estas son las profesiones, ocupaciones, estos son los niveles salariales, ¿cierto? Condiciones laborales en estas ocupaciones más demandadas. Eso es una parte, ¿cierto? Que quizás más técnica y quizás es la parte que más le cuesta entender a una persona. A mi juicio también hay que hacer un paso acompañado de eso, de explicar y decirle en simple, mira, tú quieres participar de lo que es la economía verde, quieres participar de lo que es la economía digital, quieres participar de la ciberseguridad. Esto se expresa en estos programas formativos, o sea, en esto es lo que tú puedes estudiar, de acá te puedes reconvertir, explicarlo en fácil, en qué consiste, o sea, cuáles son las habilidades de las profesiones, ¿cierto? Hacerlo mucho más cercano. Yo creo que a veces nos vamos mucho en la especialidad, ¿cierto? En decir el lenguaje de programación, en decir Java, en decir R, en decir Python, y ahí confundimos a veces y no hacemos esta bajada más cercana, que es cómo estar resolviendo problemas. Sí. Que además el lenguaje tecnológico lo dice, claro, ve como en distancia y es mucho más simple. Finalmente termina siendo una oportunidad. Ahora insisto, y volviendo al punto también, Andrés, bueno, cómo educar a la población, ¿o no? Sí. Cómo educar a la población en general sobre la importancia de la ciberseguridad y de la protección de sus datos. En Chile tenemos el clásico problema de cómo uno va cayendo de repente en algunas estafas. Probablemente también Carmen nos va a decir en España qué sucede, pero cómo generar un cambio también de paradigma en la población con respecto a estos temas. Sí, mira, el tema de las amenazas y la educación es clave en esto. Los últimos 6 meses, en Chile han habido 4.000 millones de ataques. ¿Solo en Chile? Solo en Chile. Ataques importantes. Gran parte de ellos guiados por IA, que son los que hoy día tienen una mayor cantidad de grados de éxito. Pero si vamos a la parte más sencilla y más simple para llevar esto a la manera más simple, el ataque más efectivo aún sigue siendo el correo electrónico que llega diciendo, esta es tu cartola del banco, pincha acá. O fija acá porque hay un giro en tu cartola del banco X que ni siquiera es tu banco. Y hay gente que sigue abriendo eso y dice, wow, tengo un problema con este banco que parece que no tengo cuenta corriente, pero me están diciendo que hay un problema. Lo abren igual y se infectan. Entonces, el problema es un problema de educación que va en todos los niveles. Es interesante ver cómo lo ven etariamente cada uno de ellos, cómo lo ataca un niño,
cómo lo ataca una persona de edad media, la gente de mi edad que está trabajando, la población trabajadora más fuerte, y los adultos mayores. Tenemos que lograr tener un grado de conocimiento de ciberseguridad que sea homogéneo y que podamos llegar a la mayor parte de ellos. Lo que hace Fundación Telefónica en eso es muy interesante. Como Fortinet también tenemos cursos donde son absolutamente gratuitos, online, que logramos o que queremos lograr es llevar a las personas que pueden entender conceptos sencillos, explicarles, mira, si te llega un correo, es esto lo que tienes que ver. Si te pasa esto, cuidado. Si pasa esto en tu WhatsApp, cuidado. Si pasa esto en Instagram, cuidado. Fíjate que, de nuevo, personas muy pequeñas o niños menores de 15 años siguen pensando que lo más grave que les puede llegar a pasar desde el punto de vista de ciberseguridad es que les hackeen su cuenta de Instagram o TikTok. Ni siquiera tiene... Probablemente lo que más le importa. Sí, totalmente. De hecho, mi hija me dice, me puede pasar cualquier cosa menos perder mi Instagram. Pero tenemos que lograr generar una conciencia. Tenemos que lograr llegar a las personas. Por eso es tan importante no centrarnos tanto, que sí es importante la tecnología, sí es muy importante, pero debemos llegar a bajar esto, a no disfrazarlo como algo muy complejo, solo de expertos, y poder transmitir la información de forma correcta. Que haya una respuesta homogénea también frente a los riesgos y al peligro, porque me llamó la atención lo que tú decías, de que frente a un mismo problema, la respuesta de un niño, de una persona, no sé, de 30, 40 años, versus una respuesta de una persona sobre 60 es distinta. Absolutamente distinta. De hecho, le toman importancia a cosas diferentes. Es como el otro día, hasta mismo conversando, ¿qué pasa con qué es lo más grave que puede ser que te roben de información? Muchos piensan que es la información del banco, tarjeta de crédito, cuenta corriente, pero realmente lo más grave que puede ser que te roben es la información personal respecto a tu salud. Es lo que se transa más grande hoy día a nivel del dark web. ¿Por qué? Porque en muchos casos la información de salud te sigue toda la vida para obtener un crédito, para obtener información de una póliza de seguros. Si es que tú tienes algún tipo de información de una persona, de información de salud de base, puede existir algún tipo de cosas que afecten una póliza de seguro o que afecten un crédito que te puedan llegar a dar. Esa información se transa, y a diferencia de la información comercial netamente, la información comercial hay seguros, y existe un robo de información y la banca, las personas tienen seguros y pueden reaccionar mediante lo que te robaron. En el caso de información personal que te acompaña toda la vida, no tienes cómo sustentar cómo resolver el problema del robo de información. Por eso es tan crítico. Ni siquiera te enteras, y tus datos están disponibles. Bueno, aquí podríamos todos compartir experiencias también con temas de seguridad de los datos y del manejo de datos que tiene gente que te llama de repente para tratar de estafarte. O sea, sí, claro. Y a través de los mails, etcétera, etcétera. Pero el foco es en la educación y en la reconversión también, y desde esa perspectiva quiero volver con Carmen ahí en Madrid. Me encanta decir que estás en Madrid. ¿Cuál es el rol de las fundaciones, de las instituciones educativas y de las fundaciones también para justamente desarrollar estas habilidades críticas para el futuro? Ahí, bueno, evidentemente las instituciones educacionales tienen un rol principal, pero también las fundaciones, me gustaría saber, Carmen. Sí, desde luego las fundaciones, las empresas, o sea, todo el tejido empresarial tiene una gran responsabilidad en este tema, no solo preparando a sus empleados, que es un tema muy importante, que todos los empleados puedan ir reconvirtiéndose dentro de la empresa y no tengan que ir cambiando empleados, que es siempre mucho más trastorno para las empresas, pero también fundaciones como nosotros pues tenemos esa responsabilidad, esa oportunidad de salirnos fuera de nuestro ámbito, de nuestra empresa, nuestra institución, y formar a la sociedad, porque realmente se ha hablado antes, estábamos hablando antes con Nicolás, que las instituciones educativas no dan abasto a formar a todas las personas de todas las edades, en todas las habilidades nuevas que están apareciendo continuamente. Entonces tenemos las empresas y las fundaciones, tenemos ahí nuestra responsabilidad de dar un pasito, de poner nuestro granito de arena y ayudar a que esa formación, esa capacitación llegue a cualquier persona en cualquier momento y de la forma más fácil. No hemos hablado que todos estamos ofreciendo ese tipo de formaciones en todas estas habilidades nuevas y otras iniciativas como las que tenemos del mapa del empleo, para no solo formarte, sino que tengas esa capacidad de decisión, que tengas esa información sobre qué se está demandando
que te acerques al mercado, al mundo digital, a ver qué significa eso y que ya por último te decidas, ¿no? Pierdas ese miedo, te decidas y formes. Y eso, tenemos esa responsabilidad de nuestro lado también de atraer a las personas hacia ese mundo. No solo dejar a que sean las personas las que deciden y tomen la iniciativa, sino tratar de atraerlas y convencerlas para que se incluyan en este mundo digital y, de nuevo, nunca nadie se quede atrás. Claro, que nunca nadie se quede atrás. Me parece súper relevante esa frase, Carmen. Y ahora queremos abrir una pregunta que le voy a hacer a los tres, pero quiero partir contigo. Bueno, pero ¿cuáles son, a ver, si uno pudiera decir, las principales tendencias del futuro del trabajo aquí en la región, en Chile? ¿Cómo lo estás viendo tú también desde España y desde la misma Fundación Telefónica? Pues sí, a ver, sí, sin duda la inteligencia artificial, no sé si es la más importante, pero desde luego la que más está creciendo de forma más rápida en los últimos meses. Es la más disruptiva ahora mismo, así que es algo que tenemos que seguir mirando porque va a seguir creciendo. Y bueno, una rama que no está nada lejos de la inteligencia artificial, que están muy conectadas, es el tema de Big Data. Evidentemente, cada vez más existen más datos, existen más dispositivos que recogiendo datos, existen más datos de las personas conectadas, entonces esos datos hay que tratarlos, hay que conservarlos, hay que tenerlos seguros, como de eso se encarga Andrés, pero nosotros estamos tratando de que las personas estén formadas en cuidar, analizar, tratar, usar esos datos de forma efectiva para todas las personas y luego sin duda la programación en todos los aspectos, programación web, la programación de aplicaciones, todo eso lleva ya unos cuantos años pero no deja de crecer. Y cloud, por supuesto, ¿no? Claro. No podemos olvidarnos del tema cloud computing que cada vez más está siendo importante tanto para las empresas como para las personas. Así que yo creo que esas son las principales tendencias que tenemos que ir teniendo en cuenta. Nicolás, ¿coincides con esas tendencias? ¿Agregarías otras? Sí, lo principal yo creo que efectivamente es la programación. Yo creo que eso está en la base de todo esto y si no entendemos qué estamos hablando cuando hablamos de programación, estamos en problemas. Yo creo que por ahí hay que ir a avanzar y también ciertas habilidades transversales de la fuerza de trabajo. A mi juicio, el aprendizaje a lo largo de la vida que se instale como una cultura permanente, el buscar estos cursos de Telefónica, el buscar cursos de Sense, el buscar alternativas en las empresas para seguirse formando, creo que es bien relevante y también poder traspasar la importancia de eso en un mundo cambiante. O sea, la respuesta que yo te doy hoy día, en un año más no van a estar. Van a ser totalmente distintos. Entonces, a mi juicio hay que avanzar en consolidar sistemas de información robustos que nos permitan monitorear el mercado laboral para saber qué está cambiando. Ir viendo en las bolsas de empleos digitales, por ejemplo, ocupaciones nuevas que van saliendo, demandas nuevas de empresas. Ir sistematizando eso y darlo a nuestros servicios públicos de empleo y al Ministerio de Educación y a la institución educativa en general. Claro, pero ahí el Ministerio yo creo que de repente se nos va quedando un poquito atrás, porque la máquina que tiene que mover es muy grande. Sí. Y ahí el desafío de las mismas instituciones educativas de ir acelerando el tranco probablemente, ¿no? De ir acelerándose e ir un poco adelantándose también a las directrices que da el mismo Estado. Ahora, yo me imagino, Andrés, que en términos de seguridad también hay posibilidades de empleabilidad, de dotarse de nuevas herramientas y de y salir a atajar estos intentos de goles que se nos quieren hacer tantas veces a través de los hackers y de todos los boludos que andan por la red. Ciberseguridad es un trabajo bastante interesante, muy bien remunerado, donde tenemos uno de los déficits más grandes de la región en Chile en particular en perfiles especializados. Estamos trabajando y es un desafío muy grande para las universidades. Nosotros hemos estado trabajando con ellos porque se trabajó muy fuerte en lo que es la digitalización, la conectividad y la parte de ciberseguridad va quedando atrás. Lo mismo en la automatización. Chile, desde el punto de vista, uno mira la matriz productiva del país, todo lo que son procesos de automatización son críticos, absolutamente críticos, para dar teletrabajo, para poder hacer que los procesos sean más eficientes. Dentro de ese proceso que trae reconversión y trae trabajo, la ciberseguridad pasa a ser esencial para hacer que todos esos procesos de automatización y de trabajo remoto sean sustentables en el tiempo. De otra forma, invertir en automatizar, invertir en procesos de teletrabajo, hacen que, producto de los posibles problemas de ciberataques o ciberrobo, eso haga que no tengan una sustentabilidad en el tiempo. Y como, si yo te preguntara, ¿cuál es el perfil de esa persona? Por ejemplo, en términos educacionales. Es que
También lo conversábamos hace un rato con Nicolás antes de entrar acá. O sea, si, por ejemplo, nos están viendo y dicen, me gustaría trabajar en este tema, ¿qué necesito? Mira, yo te cuento mi experiencia. Desde el punto de vista de la mayor parte de gente que conozco son ingenieros, no por el conocimiento matemático ni de física, sino porque les gustaba un poco la tecnología y entraban a esto. Pero hoy tengo gente trabajando en ciberseguridad que son psicólogos, abogados, periodistas, que trabajan constantemente conmigo y que no tienen un perfil más allá del querer aprender, del querer buscar, de poder entrar a un tema que es absolutamente distinto y que nosotros llamamos Greenfield, porque no requiere en gran parte de lo que estamos haciendo habilidades extremadamente duras de tomar algo y hacer lo que decía hace un rato. No es física nuclear, es llegar y empezar a hacer procesos, a seguir normas, a ver cómo adecuo, cómo comunico de forma correcta. Fíjate que una de las cosas más importantes es cómo llego a comunicar. Entonces, perfiles de comunicadores, de periodistas, es extremadamente importante porque logra difundir políticas de seguridad al interior de la... Yo sabía que te tenía que preguntar porque te voy a hacer mi currículum ahora. Está perfecto. Siempre necesitamos buena gente. Carmen, no sé si quieres hacer alguna reflexión ahí a la distancia sobre lo que hemos hablado. Bueno, hemos planteado como lo que se necesita, pero también en términos de oportunidades, ¿ves buenas oportunidades también para la región? Totalmente, absolutamente. Esta situación puede ser, es un reto para todos, pero también es una oportunidad para que cualquier perfil pueda prepararse en todas estas profesiones. Yo creo que no voy a decir nada que no acaba de decir Andrés, que cualquier persona se puede dedicar a estos perfiles, así que sí, es totalmente una oportunidad para abrir nuevos caminos, para cambiar de trabajo, para hacer unas nuevas carreras, o sea, una nueva carrera profesional para cada uno y que es absolutamente para todos. Así que sí, es un gran momento para tomar la iniciativa y acercarse al mundo digital. Sin duda, es ahora. ¿Cuándo? Así que queremos agradecerte mucho, Carmen. Bueno, Carmen López, Digital Product Manager en la Fundación Telefónica, que nos ha acompañado entonces de forma telemática desde España. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, agradecer también a Nicolás Rato, jefe del Departamento de Prospección Laboral de la Subsecretaría del Trabajo y por supuesto también Andrés Pérez, vicepresidente de SolaWest Fortinet. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, agradecerles también a ustedes el que hayan estado siguiendo esta transmisión, este programa y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad con un nuevo capítulo de Conecta Educar. Que estén bien. Chao.